Nadie en la sala pudo creer lo que escuchó. Te doy $1.000.000 si lo resuelves, dijo el millonario, con una sonrisa cargada de burla. Pero tienes solo 10 segundos. Las risas estallaron de inmediato. Porque frente a él, no había un experto. No había un adulto. Ni siquiera un estudiante universitario. Había un niño. Pequeño. Delgado. Con ropa gastada y unos ojos demasiado tranquilos para alguien que estaba a punto de ser humillado frente a medio salón. El silencio que siguió fue el comienzo de todo. El evento se celebraba en uno de los salones más lujosos de la ciudad. Candelabros de cristal, mesas impecables, trajes caros y copas que tintineaban con elegancia. Era la típica noche donde los poderosos presumían su inteligencia y su dinero. Y en el centro del escenario estaba él. Arturo Valdés. Un hombre hecho a sí mismo, o al menos eso decía la prensa. Multimillonario, arrogante, famoso por sus desafíos públicos imposibles. Su pasatiempo favorito era simple, poner a prueba a cualquiera que se atreviera y verlos fallar. Esa noche ya había humillado a 3 adultos. Un ingeniero. Una profesora de matemáticas. Y hasta un campeón de ajedrez. Nadie había podido resolver el reto. Nadie, hasta que una voz pequeña se escuchó desde el fondo. Yo puedo intentarlo. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Las miradas se giraron. Y entonces lo vieron. El niño avanzaba despacio entre las mesas, esquivando miradas incrédulas. Sus zapatos estaban gastados. Su camisa, limpia pero vieja. Caminaba con una calma que no encajaba con su apariencia. Arturo lo observó de arriba abajo, y soltó una risa seca. ¿Tú? Preguntó, divertido. ¿Dónde están tus padres, chico? El niño se detuvo frente al escenario. No bajó la mirada. Trabajando, respondió con voz firme. Algunas personas soltaron una risa incómoda. Otras comenzaron a grabar con sus teléfonos. Algo en el ambiente había cambiado, pero nadie sabía exactamente qué. Arturo se recostó en su silla, entretenido. Esto será rápido, murmuró. Sube. El niño subió al escenario. Desde cerca, se veía aún más pequeño. Pero sus ojos seguían igual de tranquilos. Sobre la mesa, Arturo deslizó una hoja con el problema. Un reto lógico que había derrotado a todos esa noche. Números, patrones, trampas ocultas. No era un juego para principiantes. Tienes 10 segundos, dijo Arturo, mirando su reloj. Si lo resuelves, el millón es tuyo. La multitud contuvo la respiración. El niño miró la hoja. 1 segundo. 2. 3. Y entonces. Sonrió. Una sonrisa leve. Segura. Casi, peligrosa. Y en ese instante, Arturo Valdés dejó de reír. Porque por primera vez en toda la noche, sintió una punzada de duda. La cuenta regresiva acababa de empezar, el salón quedó suspendido en un silencio espeso. 4 segundos. El niño no tocaba la hoja. No escribía. No fruncía el ceño como los demás. Solo, observaba. Arturo entrecerró los ojos. 5 segundos. Algo no encajaba. Los otros participantes habían reaccionado igual, sudor, nervios, cálculos desesperados. Pero aquel niño parecía aburrido. Como si ya hubiera visto ese problema antes. Te quedan 5, dijo Arturo, con una sonrisa que intentaba volver a ser segura. El niño levantó la mirada. No necesito tanto tiempo. Un murmullo recorrió el salón como una ola. 6 segundos. El millonario apoyó los codos en la mesa, ahora completamente atento. Ah, ¿no? Respondió con tono afilado. Entonces ilumínanos.
El niño tomó el marcador. No dudó. No respiró hondo. Simplemente escribió un número. Nada más. Y dejó el marcador sobre la mesa. 7 segundos. El público parpadeó confundido. Alguien soltó una risa nerviosa. ¿Eso es todo?, susurró una mujer. Arturo miró la hoja. Y por un instante no reaccionó. Su sonrisa se congeló, apenas perceptible. Sus dedos se tensaron sobre el borde de la mesa. 8 segundos. El presentador del evento se inclinó para ver mejor. Su expresión cambió de inmediato. Espera, murmuró. 9 segundos. Ahora el murmullo crecía. Algo estaba pasando. Algo que nadie esperaba. Arturo volvió a mirar el número. Esta vez más despacio. Más serio. 10 segundos. El cronómetro sonó. Y el salón entero contuvo el aliento. El millonario levantó la vista lentamente hacia el niño. Por primera vez en toda la noche. Ya no estaba sonriendo. ¿Quién te enseñó esto?, preguntó, en voz baja. El niño se encogió de hombros. Nadie. El silencio se volvió aún más pesado. Porque Arturo Valdés sabía algo que el resto aún no entendía. La respuesta era correcta. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la forma en que el niño había llegado a ella. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Y en ese momento, Arturo tomó una decisión que cambiaría la noche por completo. Se inclinó hacia el micrófono. Interesante, dijo, con voz grave. Pero vamos a hacerlo más difícil. La multitud explotó en murmullos. Porque todos sabían lo que eso significaba. El verdadero juego apenas estaba comenzando. El murmullo se convirtió en un zumbido inquieto. Arturo Valdés se puso de pie lentamente, ajustándose el saco con movimientos calculados. Ya no había rastro de burla en su rostro, solo una curiosidad fría, casi peligrosa. Un acierto puede ser suerte, dijo, caminando alrededor del niño. 2. Empiezan a ser un problema. Las cámaras de los teléfonos se levantaron al unísono. El niño no se movió. No retrocedió. No bajó la mirada. Arturo tomó otra hoja de su portafolio de cuero. Esta vez no era un simple patrón numérico. Era más larga, más densa, llena de trampas visuales y lógica encadenada. Un reto que él mismo había diseñado años atrás. Uno que, según decía, nadie había resuelto en público. Colocó la hoja frente al niño con un golpe suave. Ahora, dijo con voz firme, ya no son 10 segundos. Hizo una pausa. Tienes 30. La multitud reaccionó con un murmullo nervioso. 30 segundos seguían siendo absurdamente poco tiempo. Pero lo que vino después, tensó aún más el ambiente. Arturo se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Y si fallas, su voz se volvió más fría, te vas del escenario y esto se termina. Un reto limpio. Sin segunda oportunidad. El niño miró la nueva hoja. Por primera vez desde que había subido. Parpadeó más despacio. 1. 2. 3 segundos. El salón entero parecía inclinarse hacia adelante. Una mujer en la primera fila apretó su copa con fuerza. Un hombre dejó de grabar, solo para mirar mejor. Incluso el presentador contenía la respiración. 5 segundos. El niño frunció levemente el ceño. Arturo lo notó. Y por primera vez desde que empezó todo. Sonrió otra vez. ¿Ves?, murmuró. Este sí muerde. 10 segundos. El niño seguía en silencio. Pero entonces, algo cambió. Sus dedos comenzaron a moverse suavemente sobre el papel.
No escribía aún. Solo seguía las líneas, como si estuviera desarmando el problema dentro de su cabeza. 15 segundos. Arturo cruzó los brazos. Seguro. Confiado. 18 segundos. El niño tomó el marcador. 20. La punta tocó el papel. 22. Escribió el primer número. Un murmullo nervioso recorrió la sala. 25. Siguió escribiendo. Rápido. Preciso. Sin borrar. Sin corregir. 28 segundos. El presentador abrió los ojos con sorpresa. 29. El niño soltó el marcador. Y empujó la hoja hacia Arturo. 30 segundos. El cronómetro sonó. Y esta vez. El silencio fue absoluto. Arturo bajó la mirada. La seguridad en su rostro empezó a resquebrajarse, muy lentamente. Porque lo que estaba viendo no solo era correcto. Era una solución que él no había previsto. Y por primera vez en muchos años. Arturo Valdés sintió algo que odiaba profundamente. Incomodidad. Pero lo que nadie imaginaba era que el niño aún no había mostrado su verdadero secreto. El aire en el salón se volvió pesado. Arturo no levantó la vista de inmediato. Sus ojos recorrían la hoja una y otra vez, como si esperara encontrar un error escondido entre las líneas. Un fallo. Una grieta. Cualquier cosa que devolviera el control a sus manos. Pero no había nada. La solución era impecable. Peor aún, era más corta que la suya. Un murmullo inquieto empezó a crecer entre el público. ¿Lo resolvió?, susurró alguien. El presentador se inclinó con cautela, revisó el papel y tragó saliva. Es correcto. La frase cayó como un trueno. Varias personas se levantaron de sus asientos. Los teléfonos ahora grababan sin disimulo. La historia había cambiado de dirección, y todos lo sentían. Arturo finalmente alzó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un hombre divertido. Eran los de alguien que estaba calculando. Interesante, dijo despacio. Muy interesante. El niño permanecía quieto. Demasiado quieto. Como si esto tampoco le sorprendiera. Arturo caminó lentamente alrededor de la mesa, observándolo desde distintos ángulos, como si intentara leer algo más allá de su rostro. Dime algo, murmuró. ¿Cuántos años tienes? 9. Un murmullo colectivo recorrió el salón. 9. Arturo apretó la mandíbula apenas un segundo. 9, repitió en voz baja. Luego sonrió. Pero esta vez, la sonrisa no llegó a sus ojos. Se giró hacia el público. Señoras y señores, anunció, parece que tenemos a un pequeño prodigio. Algunos aplaudieron. Otros seguían en silencio, incómodos, como si presintieran que la noche aún no había terminado. Porque no había terminado. Ni de cerca. Arturo volvió a abrir su portafolio. Pero esta vez no sacó una hoja. Sacó una pequeña caja negra. El clic del seguro resonó más fuerte de lo normal. El niño la miró por primera vez con verdadera atención. Arturo colocó la caja sobre la mesa con cuidado. Dijo lentamente, es mi último reto. El público se inclinó hacia adelante. Dentro de la caja había un rompecabezas metálico intrincado. Piezas móviles, engranajes diminutos, números grabados con precisión quirúrgica. No era solo lógica. Era mecánica. Era trampa. Era el tipo de desafío que incluso adultos necesitaban minutos, a veces horas, para entender. Arturo apoyó las manos sobre la mesa. Nadie, dijo con voz grave, lo ha resuelto en menos de 5 minutos. Luego miró directamente al niño. Si lo logras,
Hizo una pausa que tensó cada rincón del salón. El $1.000.000 no será una promesa. Será tuyo. El silencio fue total. Pero entonces, el niño inclinó ligeramente la cabeza. Y por primera vez en toda la noche, hizo una pregunta. Una sola. Y lo que dijo hizo que el pulso de Arturo se detuviera por un segundo. ¿Puedo tocarlo ya, o quiere que primero le explique el truco? El salón entero se congeló. El silencio que siguió fue incómodo, pesado, cortante. Arturo no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en el niño, buscando desesperadamente alguna señal de arrogancia infantil, algún gesto que delatara que estaba fanfarroneando. Pero no encontró nada. Solo calma. Demasiada calma para un niño de 9 años. ¿El truco?, repitió Arturo lentamente. Algunas personas del público intercambiaron miradas confundidas. El niño asintió con naturalidad. Sí. El mecanismo falso. Un murmullo recorrió el salón como un escalofrío colectivo. Arturo se quedó inmóvil. Por fuera, su expresión seguía controlada. Por dentro, algo acababa de romperse. Adelante, dijo finalmente, con voz baja. Explícate. El niño dio un paso más cerca de la caja. No la tocó. Solo señaló una de las pequeñas placas metálicas del rompecabezas. Aquí, dijo. Arturo siguió el gesto con la mirada. La mayoría intenta girar los engranajes primero, continuó el niño con tranquilidad, porque eso es lo que usted quiere que crean. Varias cabezas en el público se inclinaron hacia adelante. El presentador frunció el ceño. Arturo no se movía. No parpadeaba. Pero si haces eso, siguió el niño, el sistema se bloquea por dentro. Un susurro nervioso atravesó la sala. Porque Arturo sabía que eso era verdad. La solución real, añadió el niño, empieza aquí. Y entonces, por primera vez, tocó la caja. Sus dedos pequeños presionaron un punto casi invisible en la base lateral. Clic. Un sonido seco. Preciso. El tipo de sonido que solo se escucha cuando algo encaja exactamente donde debe. El público contuvo el aliento. Arturo dio un paso involuntario hacia adelante. El niño movió una pieza. Luego otra. Sus manos no temblaban. No dudaban. Era como si ya hubiera estado ahí antes. 15 segundos. 20. 25. El rompecabezas comenzó a abrirse con una suavidad que hizo que varias personas se llevaran la mano a la boca. 30 segundos. 40. Y entonces, con un último movimiento limpio, la caja se abrió por completo. Un sonido metálico suave resonó en el salón. Terminado. El silencio que siguió fue absoluto. Total. Irreal. El niño levantó la vista. Listo. Arturo no reaccionó. No habló. No sonrió. Nada. Porque en el fondo de la caja abierta había algo que nadie más en el salón entendía. Algo que no debía estar ahí. Algo que hizo que el rostro del millonario perdiera el color. Y por primera vez en toda la noche, el hombre que nunca dudaba retrocedió medio paso. El retroceso de Arturo fue mínimo. Pero suficiente. Suficiente para que los más atentos en el público lo notaran. Y en un salón lleno de gente acostumbrada a leer el poder en los pequeños gestos, aquello fue como una alarma silenciosa. Arturo Valdés estaba nervioso. Sus ojos seguían clavados dentro de la caja abierta. Porque lo que el niño sostenía ahora entre sus dedos no formaba parte del rompecabezas. Era una pequeña ficha metálica. Delgada. Antigua.
grabada con un símbolo que el público no alcanzaba a distinguir, pero que Arturo reconoció al instante. Su mandíbula se tensó. Eso, dijo en voz baja, no debería estar ahí. El niño ladeó la cabeza con inocencia tranquila. ¿Seguro? Un murmullo nervioso recorrió el salón. El presentador se acercó un paso más, intentando ver mejor. ¿Qué es eso?, preguntó alguien desde el público. El niño giró la pieza para que todos pudieran verla. Era un viejo token de acero, gastado por los años. Y grabado en el centro, había una fecha. El mismo año en que Arturo Valdés había desaparecido del mapa durante 6 meses. El mismo año. Del que nunca hablaba. El silencio se volvió incómodo. Denso. Vivo. Arturo respiró hondo por la nariz. Devuélvelo, ordenó, intentando recuperar el control. Pero el niño no se movió. Sus ojos oscuros se clavaron en los del millonario con una calma que ya no parecía infantil. Mi mamá dice que usted olvida cosas importantes, dijo suavemente. El corazón de Arturo dio un golpe seco. Varias personas en el público intercambiaron miradas. ¿Tú, mamá?, preguntó él, más tenso de lo que pretendía. El niño asintió. ¿Y entonces? Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. El salón entero se inclinó hacia adelante. Sacó una foto vieja. La colocó sobre la mesa. Y la empujó suavemente hacia Arturo. El millonario la miró. Y el color abandonó su rostro por completo. Porque en la fotografía había una mujer joven. Sonriendo. De pie junto a un Arturo Valdés mucho más joven, mucho menos poderoso, y visiblemente agradecido. La voz del niño rompió el silencio. Usted le prometió algo. El aire en el salón dejó de moverse. Y mi mamá dice, continuó el niño, firme, que los hombres de verdad cumplen sus promesas. Por primera vez en toda la noche. Arturo Valdés. No supo qué decir. El salón entero parecía contener la respiración. Arturo no tocó la foto. No todavía. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la mesa, como si acercarse demasiado pudiera hacer que el pasado se volviera real otra vez. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, con la voz más baja que nadie le había escuchado esa noche. El niño no dudó. Mateo. El nombre cayó con un peso extraño. Arturo cerró los ojos apenas un segundo, y cuando los abrió, algo en su mirada había cambiado. Ya no era el hombre que disfrutaba humillar desconocidos. Era alguien que estaba recordando. «¿Tu mamá?», murmuró, «¿se llama Elena?». Mateo asintió despacio. Un murmullo recorrió el salón como un viento frío. Arturo finalmente tomó la fotografía. Sus manos, las mismas que firmaban contratos millonarios sin temblar, ahora se veían rígidas. Yo la conocí hace muchos años, dijo, más para sí mismo que para el público. Mateo lo observaba sin parpadear. Ella me ayudó, continuó Arturo, cuando yo no tenía nada. El silencio se volvió aún más profundo. Porque nadie en esa sala había escuchado jamás algo así del millonario. Arturo tragó saliva. Yo le prometí que, si algún día podía devolverle el favor, lo haría. Mateo dio un paso al frente. Mi mamá no vino por el dinero. La frase hizo que varias personas fruncieran el ceño. Arturo levantó la mirada lentamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Mateo respiró hondo. Y por primera vez, su voz dejó entrever algo más que calma. Porque mi mamá dice que usted se olvidó de quién era antes. El golpe fue silencioso. Pero devastador. Arturo se quedó completamente inmóvil. El niño continuó, suave pero firme. Y quería saber si todavía queda algo de ese hombre. El salón entero se congeló. Las cámaras seguían grabando.
Pero ya nadie pensaba en el reto. Ni en el dinero. Ni en el espectáculo. Porque en ese instante, todo se volvió personal. Arturo bajó la mirada hacia la caja abierta. Luego hacia la ficha metálica. Luego hacia Mateo. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no sonaba como la de un millonario. Sonaba como la de un hombre enfrentándose a algo que llevaba años evitando. $1.000.000, dijo lentamente, es tuyo. Un estallido de murmullos llenó el salón. Pero Arturo levantó la mano. Pero eso, añadió, mirando fijamente al niño, no es lo más importante esta noche. Se inclinó ligeramente hacia él. ¿Y lo que dijo después? Nadie en esa sala lo esperaba. Quiero hablar con tu mamá. El verdadero final. Acababa de ponerse en movimiento, el murmullo del salón se desvaneció poco a poco. Como si todos entendieran que lo que estaba ocurriendo ya no era un espectáculo. Era una deuda. Una historia pendiente. Mateo no sonrió. No celebró. Solo sostuvo la mirada de Arturo con la misma calma que había tenido desde el principio. Mi mamá dijo que usted diría eso, respondió en voz baja. Arturo parpadeó, sorprendido. Ah, ¿sí? El niño asintió. Pero también dijo que lo importante no es hablar. Hizo una pequeña pausa. El salón entero escuchaba. Es cumplir. La palabra cayó con una fuerza silenciosa. Arturo respiró hondo, como si algo dentro de su pecho finalmente se hubiera aflojado después de muchos años. Por primera vez en toda la noche, no parecía un hombre poderoso. Parecía un hombre cansado. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó con suavidad. Mateo dudó. Y esa fue la primera grieta en su armadura. Trabajando, dijo finalmente. En el hospital. Algunas personas en el público se miraron entre sí. Arturo frunció el ceño. ¿Está enferma? Mateo negó despacio. No. Ella, limpia ahí en las noches. El golpe fue directo. Sin dramatismo. Sin adornos. Pero devastador. El hombre que movía millones se quedó en silencio. Miró la fotografía otra vez. Luego la ficha metálica. Luego al niño que había resuelto en segundos lo que nadie más pudo, y que aún así no había venido a presumir. Había venido a recordar. Arturo se puso de pie. Esta vez sin teatralidad. Sin orgullo. Señoras y señores, dijo, tomando el micrófono con voz firme pero distinta. El reto ha terminado. Nadie aplaudió. Nadie habló. Todos esperaban. Arturo miró a Mateo. $1.000.000 será entregado como prometí. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Pero él levantó ligeramente la mano. Pero eso no salda mi deuda. El silencio volvió a caer. Arturo guardó la fotografía con un cuidado que nadie le había visto antes. Mañana por la mañana, continuó, visitaré ese hospital. Miró al niño directo a los ojos. Y esta vez, no voy a llegar tarde. Por primera vez en toda la noche. Mateo sonrió. Pequeño. Sincero. Y en ese instante, algo invisible cambió en el ambiente. No fue el dinero. No fue el reto. Fue la sensación, extraña y poderosa, de que, a veces, la verdadera inteligencia no está en resolver lo imposible, sino en recordar lo que prometiste cuando no tenías nada. La noche terminó sin música. Sin risas. Sin aplausos. Pero mientras las cámaras seguían grabando, una pregunta quedó flotando en el aire. Si tú hubieras estado en el lugar de Arturo, ¿habrías cumplido tu promesa? La historia apenas empezaba a vivir en la mente de quienes la escucharon.